Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia, en esta oportunidad con José Ordóñez, doctor en física, investigador del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, CNRS. El tema, Así es. el tema es cómo José llegó a este centro que es el de mayor producción científica del mundo, el CNRS, con los indicadores internacionales. ¿Cómo llegó allí desde Tacna? Vamos a saber su historia, que es un ejemplo para los jóvenes que son ambiciosos intelectualmente. José nos va a dar algunas pistas para estos jóvenes. Gracias por aceptar esta entrevista, José. Encantado, maestro. Entonces, la primera pregunta es, ¿en qué escuela estudiaste primaria? Bueno, yo estudié en el Colegio Gustavo Antonio Pinto Ceballos de Ilabaya, ¿no? Es un distrito, obviamente, de la provincia Jorge Basadre, el departamento de Tacna. Está a unas 4 horas de la ciudad de Tacna, ¿no? A 4 horas. ¿A qué Sí. altura sobre el nivel del mar? Más o menos como a 1000 metros sobre el nivel del mar. Ah, buen clima. Sí, muy buen clima, muy agradable. Es lo que más me gustaba de ahí. ¿Tus padres a qué se dedicaban? Fueron agricultores al campo, ¿no? Cultivábamos papas, maíz, tomates Ah, y fruta, por supuesto. buena alimentación, entonces has tenido desde chico. Sí, no me puedo quejar, en el campo siempre había algo que comer, ¿no? Y si faltaba carne, siempre podíamos ir al río a pescar, ¿no? Efectivamente. Y esta escuelita, ¿cuántos alumnos tenía? Alrededor de 100. 100 alumnos, caramba. Sí. Primaria y secundaria confundidos, por supuesto. Ah, era un colegio que tenía primaria y secundaria. ¿Ahí estudiaste también secundaria? Sí, 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 ahí estudié todo el colegio, ¿no? Primaria y secundaria completa. Se supone que este es un colegio estatal. Sí, es estatal, es estatal. Bueno, ¿y en qué momento de esa vida en el campo, Ujú. prácticamente, te picó la curiosidad por la ciencia? Bueno, mi curiosidad obviamente por la ciencia viene desde el primero de primaria, ¿no? De hecho, me acuerdo mucho de la profesora Emérita Pino Cabrera, que fue mi profesora de primaria y primaria, donde me enseñaba obviamente las letras y los números. Ella fue la profesora responsable de que yo esté sentado aquí probablemente, porque ella me dijo obviamente que era muy bueno para las sumas, ¿no? Así que podía sumar 2 más 3, 3 más 5, etcétera, etcétera. Entonces me dijo que era muy bueno para las sumas, así que eso obviamente hizo que yo le agarrara un gusto por las matemáticas, obviamente, y eso es por lo que me hizo, obviamente, yo creo, que me vaya bien en general, obviamente, en mis estudios de secundaria, ¿no? Y Entonces, primaria también. Sin embargo, la misma profesora obviamente me dijo que era malo para dibujar, ¿no? Y es por eso que ya no le dediqué mucho esfuerzo a aprender a dibujar y hasta ahora no puedo dibujar nada, ¿no? bueno, se supone que fuiste el primer alumno, ¿o no? Sí, 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 tuve la oportunidad de sacar el diploma del primer puesto en primero de primaria, ¿no? Qué bien, qué bien. Y Sí, luego, obviamente, tú dijiste, tengo que ir a la universidad. sí, claro. A los 16 años terminé el colegio, obviamente, pues sí, pues como solamente había colegio ahí, pues me tuve que mudar a Ciudad de Tacna, obviamente, para seguir la universidad, ¿no? Como siempre fui muy bueno en matemáticas en todos los 11 años de colegio, obviamente en primaria y secundaria, pues yo quería estudiar matemáticas, ¿no? En la universidad. Y quería ser profesor de matemáticas, de hecho, porque veía obviamente que mis profesores ahí en Ilabay, obviamente, pues trabajaban en la mañana y jugaban vóley de la tarde, ¿no? Entonces era un trabajo muy cómodo comparado al trabajo que nosotros teníamos en el campo, ¿no? Que teníamos que trabajar desde muy temprano hasta muy tarde, ¿no? Entonces quería ser profesor de matemáticas, pero en ese momento, pues en la Universidad de Tacna, la Universidad Nacional Jorge Basadre Gromón, no había la carrera de matemáticas, ¿no? Ah, Así que elegí estudiar obviamente lo más cercano, que era física, donde también era muy bueno, ¿no? claro, física y matemática va más o menos de la mano, ¿no? Y Así es. entonces tú tenías familia en Tacna Muy lejana, ¿no? Muy lejana, pero familia directa no. y entonces fuiste tú en una pensión, ¿o cómo fue?
Sí, básicamente pues me tuve que rentar un pequeño cuartito para, como la gran mayoría de gente que viene de provincia, a la ciudad de Tacna, para vivir alrededor de la universidad. Así que pues yo siempre prefería obviamente estar en la universidad antes que en mi pequeño cuarto, ¿no? Porque la universidad era un espacio muy grande donde podía encontrar mucha gente, que al mismo tiempo obviamente me hacía sentir bien. Y entonces ahí también, obviamente fuiste un buen alumno. Sí, claro. De hecho, el amor por la ciencia obviamente también se confirmó, obviamente, en mi primera clase que tuve en la universidad, ¿no? Ya habiendo ingresado a la universidad, mi primera clase no fue de física, paradójicamente, sino fue de química, con el profesor Manuel Pareja, ¿no? Del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias. Y ese profesor, obviamente, tuvo la magia, entre comillas, de despertarme también el amor por las ciencias y hacerme sentir, obviamente, que yo sí podía, obviamente, ser un buen estudiante, ¿no? Porque como usted pues, podría imaginar, obviamente, con un chico, obviamente, de 16 años, que llega de provincia, de un pequeño colegio que casi nadie conoce, a sentarse junto a los chicos, obviamente, que vienen de los grandes colegios, obviamente, de la ciudad de Tacna. Entonces, yo era un tipo muy tímido en ese entonces, ¿no? Entonces yo me sentaba en la parte de atrás, obviamente, del salón, del aula de clase. Y bueno, entonces era muy tímido, no conocía a nadie, mientras que la gran mayoría de mis compañeros de clase sí se conocían y hablaban y bromeaban entre ellos, ¿no? Típico, obviamente, de los cachimbos de la época. Sin embargo, en esa primera clase que tuvimos, el profesor Manuel Pareja llegó, presentó obviamente su programa de estudios y dijo después, bueno, vamos a empezar con la clase, ¿no? Y dijo, bueno, el primer concepto que vamos a aprender es la materia, ¿no? ¿Qué es la materia? Es lo que él preguntó, ¿no? ¿Alguien sabe? Era un concepto, por supuesto, que se aprende en los centros preuniversitarios o incluso en la secundaria, ¿no? Y muchos de mis compañeros que estaban sentados en la parte de adelante respondían, pues es todo lo que se puede tocar, ¿no? Algunos decían, obviamente, es todo lo que se puede sentir, ¿no? Y ya, entonces, y al final el profesor, los estudiantes, compañeros de clase, pues daban múltiples respuestas y el profesor Pareja siempre decía, alguien más, alguien más. Y yo sabía la respuesta, pero como era muy tímido, entonces no quise responder y estaba con la mano como así, ¿no? Como que levanto o no levanto la mano. Y de pronto como que medio levanté la mano de la parte de atrás y el profesor Pareja me dijo, sí. Y ya no tuve más que responderle con voz tímida, obviamente le respondí, obviamente que la materia era todo aquello que se podía percibir a través de los sentidos. Y en ese momento el profesor Pareja me dijo, correcto, esa es la respuesta moderna de lo que es la materia, ¿no? Y por lo tanto, obviamente, en ese momento, eso me hizo sentir muy bien, ¿no? Porque me demostró, me hizo ver, obviamente, que yo podía dar respuestas tan buenas como las que daban obviamente mis compañeros que venían de los grandes colegios de la ciudad de Tacna, ¿no? Eso hizo obviamente que yo me sintiera capaz, obviamente, y al mismo tiempo me confirmó obviamente que yo sí podía ser un buen estudiante, no solamente en el colegio, sino también en la universidad. Y es en ese momento que yo obviamente le puse mucho más esfuerzo y dedicación obviamente a estudiar en mis estudios universitarios, ¿no? Claro, eso está muy bien. Y por supuesto, tus profesores seguramente se fijaron en ti, te apoyaban y no sé si te habrán dado algún apoyo económico, alguna beca en la universidad. Sí, de hecho, desde el primer año tuve la suerte, obviamente, de tener una beca integral para el comedor universitario, es decir, teníamos desayuno, almuerzo y cena todos los días, incluyendo los feriados, así que podía literalmente vivir en la universidad. Solamente tenía que regresar a mi cuarto para dormir, básicamente, porque pues, tenía todo ahí. Y eso es lo que hice, ¿no? Eso es lo que hice. Me quedaba todo el día en la universidad y eso me permitió obviamente estar básicamente todo el día en la biblioteca, donde obviamente pasan gente de todas las facultades y por lo tanto eso me permitía conocer mucha gente, a quienes obviamente generalmente enseñaba obviamente las cosas que iba aprendiendo, las cosas que iba necesitando, porque como estaba estudiando física, obviamente desde los primeros años llevábamos los cursos obviamente de matemáticas, sobre todo los cálculos de cálculo integral, diferencial, etcétera, cosa que ese es un curso genérico, obviamente, para casi todas las carreras y por lo tanto, obviamente, yo me dedicaba a enseñar un poquito de eso, ¿no? Lo cual, obviamente, me permitió un poquito
grabar mucho mejor, obviamente, todo lo que me enseñaban los profesores en aula, ¿no? Porque ahí me di cuenta, obviamente, de que la mejor manera, obviamente, de aprender y grabar bien las enseñanzas que te dan en la universidad, obviamente, es enseñando lo que te están enseñando o enseñando a otros lo que estás aprendiendo, ¿no? Efectivamente, bueno, ahora, ¿en qué instante de la vida universitaria supiste esta, esta actividad de investigación? Ujú. Sí, claro, yo me fui, eso empezó obviamente a partir del tercer año, cuando yo me fui a la Universidad de La Serena en Chile, a hacer una estancia obviamente de 6 meses, ¿no? De un semestre. ¿Veía? Y veía obviamente que ahí había mucha investigación en astronomía, ¿no? En astronomía todos los profesores obviamente estaban haciendo investigación y dije, y lo bonito obviamente que yo vi de ahí es obviamente que esos profesores que hacían investigación obviamente dictaban un curso nada más y el resto se lo dedicaban a investigación. Entonces eso me pareció excelente, que, que no tengas que dedicar mucho tiempo, ¿no? Entonces es ahí donde ya obviamente empiezo a despertar un poquito más, obviamente, y decir, ok, ¿por qué no tratar de ser un investigador en vez de ser un profesor? Para poder obviamente dedicar un tiempo no solamente a transmitir conocimiento, sino también a generarlo, ¿no? Y ya es así, obviamente, como nace mi bicho, obviamente, o la curiosidad por hacer ciencia, ¿no? Después de 6 meses de estar en La Serena, en Chile, obviamente regreso a Tacna, y ya obviamente, y ya en el cuarto año, ya pues los profesores y los estudiantes empezaban a hablar obviamente de las prácticas preprofesionales, de la tesis, etcétera, etcétera. Es donde más y más me voy involucrando en lo que es investigación, ¿no? De hecho, yo hice mi tesis en la Universidad de La Molina, en Lima, con el profesor José Calle, ¿no? Y donde también vi obviamente muchos otros estudiantes que hacían investigación ahí en sus laboratorios y eso me motivó un poquito más obviamente a involucrarme en investigación, ¿no? Y ya, es así obviamente como después de haberte sustentado mi tesis obviamente de licenciatura en el 2006, yo quería seguir estudiando, ¿no? Quería seguir haciendo la maestría, dije quiero hacer investigación y ya. Entonces, pero evidentemente en el Perú era un poco difícil, toqué las puertas de algunas universidades, todas me dijeron no hay problema, bienvenido, pero estos son los costos, ¿no? Y para mí, obviamente, pues eso no era posible, ¿no? Porque en ese caso tendría que trabajar y estudiar y eso es lo que yo no quería, porque yo solamente quería seguir estudiando tal como lo hacía en la universidad. Entonces, toqué algunas puertas, incluyendo las del CONACYT. Evidentemente, postulé una beca, pero no me la dieron. Así que seguí postulando a otras becas en el extranjero y es así como la primera que conseguí fue la del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de México en la ciudad de Mérida, ¿no? Y es ahí donde yo me vine a hacer la maestría en agosto del 2006, ¿no? 2006. Y luego, Sí. después de eso, pasaste a otro país. Sí, claro, evidentemente. Yo vine por la maestría, ¿no? Y la terminé en el 2008. Y después, obviamente, dije, ni tonto ni perezoso, yo puedo hacer el doctorado aquí. Y así, obviamente, como hice un doctorado sándwich entre México y Estados Unidos, ¿no? En la Universidad de Boulder, en Colorado, ¿no? Me hice 1 año y medio en Mérida y 1 año y medio en Boulder con la ayuda financiera del gobierno mexicano, ¿no? Entonces, eso me favoreció muchísimo y me dejó sorprendido, evidentemente, cómo obviamente, yo, sin ser mexicano de nacimiento, el gobierno obviamente me podría ayudar, obviamente, incluso para irme a otro país. Entonces, es una de las razones, obviamente, por la que estoy eternamente agradecido, obviamente, al gobierno mexicano y a su gente, y es por eso que, obviamente, México es mi segundo país de corazón. Pero no te has naturalizado mexicano. No, 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 no. ¿Y cómo pasaste luego a Francia? Ah, eso es una bonita historia, de hecho, muy interesante. Pasábamos, obviamente, estábamos ya en abril del 2011. Yo tenía que sustentar mi tesis en agosto del 2011. Y en abril del 2011 ya estaba escribiendo mi tesis, evidentemente, ya estaba terminando todos los trámites. Y mi director de tesis en Boulder me dice, oye, ya vas a terminar la tesis, ¿por qué no te vas a una conferencia, a una última conferencia como estudiante en Sicilia, en Italia, ¿no? En la isla sureña de Italia. Entonces yo dije, ¿por qué no? Me voy ahí, voy a presentar mi trabajo y me fui ahí. Es ahí donde encuentro al profesor Sebastián Bols de la École Centrale Paris.
que estaba trabajando en temas muy similares, obviamente, a los míos en transporte de calor en nanomateriales, ¿no? Entonces, dio su charla, me gustó muchísimo, así que como estábamos participando en la misma conferencia, pues lo encontré durante las pausas de café y obviamente hablé con él. Y le dije obviamente que me gustaba mucho lo que estaba trabajando y que pues, le pregunté directamente, ¿no? Si había alguna oportunidad de hacer el postdoctorado con él, ¿no? Dado que yo ya estaba terminando mi tesis, obviamente. Y ya el profesor simplemente se rió un poco, no me dijo ni sí ni no, me dijo, pues envíame tu CV y luego hablamos, ¿no? Yo de inmediato, obviamente, se lo envié por correo electrónico y al día siguiente me dijo que sí tenía una oportunidad para mí para que venga a hacer el postdoc en París con él, ¿no? Es así, obviamente, como termino mi tesis en agosto, mi tesis doctoral, y obviamente en septiembre del mismo año, obviamente, llego a París, obviamente, sin saber ni una sola palabra de francés, pero llego. Postular al CNRS es bastante complicado. ¿Cómo lo hiciste? Sí, claro. Bueno, después de 3 años, obviamente, de hacer el postdoctorado con Sebastián Bols en la École Centrale París, Sebastián mismo me lo propuso. Me dijo, bueno, yo creo que tienes una buena producción científica, creo que podrías tener alguna oportunidad para conseguir un puesto de trabajo permanente en el CNRS, ¿no? Y ya él me motivó, él me indicó, obviamente, los pasos a seguir. Es así, obviamente, como escribo, obviamente, una proposición, o sea, postulo al CNRS escribiendo una proposición de qué es lo que voy a hacer en los próximos 10 años, ¿no? Y cómo conecto, obviamente, lo que estaba haciendo hasta el postdoctorado con lo que yo planeo o propongo hacer en los próximos 10 años como investigador del CNRS. Y ya está, escribí esa proposición, obviamente la evaluaron, me invitaron obviamente a una audición personal de 15 minutos, en la cual tuve que presentar obviamente o defender mi programa de trabajo, lo que proponía hacer y cómo lo proponía hacer. Y ya tuve 15 minutos para presentar eso y otros 15 minutos para preguntas y respuestas. Y ya, felizmente, obviamente me fue muy, muy, muy bien. Y es así, obviamente, como pude ingresar al CNRS, ¿no? ¿Y te acuerdas tu primer artículo publicado así a tu nombre como principal? Sí, claro. De hecho, fue el artículo de maestría, de la tesis de maestría que hice en México, ¿no? Lo publiqué en el 2009, ¿no? Es mi primer artículo. Está obviamente publicado con Juan José Alvarado Gil, mi director de tesis de maestría en Mérida, ¿no? Entonces, es un artículo muy, muy bonito, un artículo teórico que hicimos, obviamente, con él, bajo su supervisión. Y ya no, nunca pensamos publicarlo, de hecho, porque dije, bueno, es una tesis de maestría solamente, pero él me animó, obviamente, a publicarlo y lo publicamos muy bien, ¿no? Y actualmente, pues, como es mi primer artículo, pues ya tiene realmente más de 12 años, obviamente, y es uno de los más citados que yo tengo. Ahora, bueno, estás ahora en una posición estable y acá en el Perú el CONCITEC está tratando de jalar gente. ¿Cómo tú ves Ujú. esa política de atraer científicos del extranjero con determinadas posiciones del Banco Mundial tú lo has leído seguramente? Sí, claro. José Linares dice que es un poco difícil que vuelva la gente. ¿Cómo tú ves, tú crees que haya personas que quieran regresar al Perú en las condiciones que están ofreciendo? No, lamentablemente no, no, porque hay que aceptarlo, ¿no? No podemos cerrar los ojos, obviamente, las condiciones de trabajo en el exterior obviamente son mucho más ventajosas, ¿no? Y por lo tanto, obviamente, pues yo prefiero personalmente, por ejemplo, yo prefiero desarrollarme en el exterior, ¿no? Porque yo veo obviamente que tendría o tengo obviamente mucho más oportunidades de las que tuviera en el Perú, a pesar obviamente que a mí me gustaría estar en el Perú. Pero evidentemente por cuestiones de trabajo, pues obviamente uno tiene que salir, ¿no? Pero sin embargo, obviamente yo creo que es el sentir de una gran cantidad de investigadores peruanos talentosos, obviamente, que están repartidos por todo el mundo, pero sin embargo yo creo que si no es posible traerlos a todos, obviamente yo creo que trabajar con ellos, obviamente, a través de proyectos bilaterales es una fórmula, obviamente, que podría funcionar, ¿no? Y yo he tratado, obviamente, personalmente de trabajar no solamente con el CONCITEC, sino también con las universidades, obviamente, para poder aportar con un granito de arena, ¿no? Es así como estamos haciendo venir algunos estudiantes, algunos profesores también de ahí. Pero, sin embargo, todavía yo veo que hay mucha burocracia, obviamente, para los proyectos de investigación, sobre todo, ¿no? He visto, por ejemplo, que a veces me piden, obviamente, revisar libros
o hacer alguna consulta y ya, y muchas veces me han dicho, pues esto tiene honorarios y le vamos a pagar, pero necesitamos obviamente que nos dé recibo por honorarios. A alguien que no vive en Perú, que vaya a la SUNAT, que saque su recibo por honorarios, etc. Entonces yo veo que a veces obviamente las reglas obviamente como que no están obviamente escritas obviamente para gente, para trabajar con gente que vive en el exterior. Es así que simplemente hay, por esas cuestiones, vamos a decir, o sea, administrativas, a veces uno no puede colaborar como nos gustaría, ¿no? Con la intensidad obviamente que nos gustaría. Bueno, y dime, ¿tienes familia, hijos, etcétera? No, todavía no tengo familia, pero ya la estoy buscando. Pronto obviamente espero tener hijos todavía. Bueno, Jorge Linares dice que ya tengo familia, tengo nietos, no puedo ir al Perú, etcétera, pero tú incluso sin familia, claro, no te parece pues esta situación muy compleja, ¿no? En Perú. Los que hemos regresado a Perú fue efectivamente toda una gran odisea que nos permite estar, y sin embargo, no, tú sientes un poquito la diferencia de estar en tu patria y de estar en un país extranjero. Hay ciertas diferencias, ciertos problemas que se ofrecen o no. Sí, claro, evidentemente, ¿no? Bueno, primero, obviamente, siempre está el anhelo, el deseo, obviamente, de regresar a tu país, ¿no? La tierra llama, ¿no? Los amigos llaman, la sangre llama, ¿no? Entonces, uno siempre, obviamente, anhela estar en el lugar, obviamente, donde ha crecido, ¿no? Ya es así, obviamente, que tengo la oportunidad de regresar al menos 2 veces por año, obviamente, al Perú. Este año solamente lo haré, yo creo, a fin de año, porque no he podido ir ahora a medio año por la pandemia. Pero bueno, yo creo que hay un gran sentir, obviamente, de la comunidad peruana viviendo en el exterior por un gran anhelo, obviamente, por siempre regresar al Perú, ¿no? De hecho, personalmente, yo cada vez que escucho música peruana o me ponen un guainito ahí, yo me pongo nostálgico y me da ganas, obviamente, de comprar un boleto de avión y regresarme al Lima. Dime, Entonces es muy, muy, muy interesante. De hecho, yo creo que una de las cosas importantes que uno puede sentir cuando está fuera del país es que se siente incluso más peruano que cuando vive en el Perú, ¿no? Porque extraña mucho más, ¿no? Extraña mucho más a la gente. Yo tengo algunas experiencias, por ejemplo, en La Serena, cuando estuve por allá. Eh, o la comunidad peruana que vivía ahí organizó una misa, obviamente, el 28 de julio, organizó una misa ahí en la Catedral de La Serena, obviamente, a las 11 de la mañana, y a media misa, lo bonito fue, obviamente, que se cantó el himno nacional, ¿no? Y no me va a creer, pero obviamente la gente lo cantaba tan fuerte, obviamente, con tantas ganas, que a mucha gente, obviamente, se le salían las lágrimas, literalmente, ¿no? Cosa que obviamente no sucede cuando estás en el Perú. muy bien. José, ¿qué aconsejarías tú a esta juventud peruana que eh, a veces duda ponerse en ciencia, dice, la ciencia no paga, no hay recursos, eh, mejor me meto de ingeniero, de médico o de Ujú. administrador? ¿Qué le aconsejarías tú con tu ejemplo? Sí, claro. Yo les aconsejaría, obviamente, que sean ambiciosos, obviamente, y vean más allá, obviamente, del panorama nacional, ¿no? Entonces, el panorama nacional, obviamente, está mejorando, pero no solamente existe, obviamente, ese panorama, existe todo el mundo. De hecho, una carrera científica, obviamente, te permite o te abre las oportunidades no solamente en tu ciudad ni en tu país, sino en todo el mundo, ¿no? Eso es lo bonito de la ciencia. Entonces yo les aconsejaría obviamente que mezclen obviamente el talento que tienen, obviamente con mucho esfuerzo, obviamente mucha dedicación, para ser buenos estudiantes, ¿no? Estudiantes serios, obviamente, que estudien obviamente 70 horas semanales, o sea, alrededor de 10 horas diarias, obviamente, para obviamente tener el tiempo suficiente como para enseñar a sus compañeros, de esa manera grabar mejor, obviamente, los conocimientos que tengan y por lo tanto les vaya mejor, obviamente, en los exámenes que vayan a tener y por lo tanto, obviamente, puedan terminar su carrera, obviamente, con un promedio mayor o igual a 16, que lo cual, obviamente, les garantiza, obviamente, una beca, obviamente, en muchos países. Entonces, esa calidad internacional que se necesita, obviamente, te abre muchas puertas en otros países, ¿no? Entonces, decir que uno no tiene dinero, decir que hemos nacido pobres, obviamente, ya no es una excusa, obviamente, para poder, obviamente, desarrollarse, ¿no? Yo lo he hecho, ¿no? Con muchas limitaciones, ¿no? Ahora,
hay muchas más oportunidades, evidentemente la situación está mejor de la que yo la viví en mi tiempo de estudiante, por lo tanto, si yo lo pude hacer, obviamente viniendo de un pueblo de Illabaya, donde viven alrededor de no más de 300 personas, seguramente, obviamente, mucha gente que está actualmente en los colegios, en las universidades, también lo van a poder hacer porque tienen mucho más oportunidades, ¿no? Pero ya saben, la clave, obviamente, para salir está en becas. Y para conseguir una beca o asegurarse una beca, pues se necesita calificaciones mayores o iguales a 16, ¿no? Y para eso, pues se necesita mucho esfuerzo. Muy bien, te agradezco mucho y nos vemos en el Encuentro Científico Internacional. Ahí vas a exponer algo. Sí, claro, obviamente voy a hablar obviamente de los últimos resultados experimentales que hemos obtenido obviamente sobre la propagación de ondas electromagnéticas generando energía. Muy bien, José. Te agradezco por esta entrevista y espero jóvenes que nos están escuchando aprovechen, piensen o pesen las palabras de José y si siguen sus consejos estoy seguro que el mundo les abrirá las puertas del universo para hacer ciencia y tecnología del mayor nivel posible. Gracias, José. Encantado, Modesto. Que esté muy bien. Hasta pronto. Muy bien, y con nosotros amigos será hasta un próximo encuentro con la ciencia.